Hola chicos, ¿qué tal? El tema de esta unidad 4 es seguimiento y control de costo. Del control ya habíamos hablado en la unidad 1, ya lo habíamos mencionado y habíamos definido que los controles tienen como objetivo eh, cumplir con la planeación y la programación propuesta, ¿verdad? A fin de conseguir los objetivos propuestos en términos de tiempo y calidad. Es decir, un control se va a volver un proceso repetitivo dentro de un proyecto mediante el cual se van a evaluar una serie de parámetros que van a estar establecidos a fin de detectar los errores y corregir en función de las metas propuestas. Un sistema de control va a proporcionar información cuantitativa y cualitativa sobre la programación y la planeación que nos va a hacer tener una información en la cual vamos a medir los avances y vamos a poder ubicarnos en el estado del proyecto a nivel de cantidad y a nivel de cantidad midiendo lo realizado, ¿verdad? Normalmente esto es función de los jefes de obra, ¿verdad? Los que deben de responder y dar cuenta de los resultados que se obtienen en función de estos progresos y estas mediciones. Los sistemas de control que se implementan en la obra proveen información cuantitativa y cualitativa sobre la programación y la planeación. A nivel general, los requerimientos de un sistema de control primero son la verificación cuantitativa y cualitativa de los parámetros de referencia establecidos, es decir, se van a establecer qué resultados se esperan, qué recursos se esperan o qué recursos se van a utilizar y cuáles son los valores programados para cada actividad, por ejemplo. Y al momento de realizar el sistema de control, verificar de manera cuantitativa o cualitativa, depende de lo que aplique, el estado respecto a esos parámetros previamente dispuestos. Y respecto a las labores de un sistema de control, está la evaluación de esos parámetros establecidos mediante el análisis de datos. Es decir, que a través de esta recopilación de datos se pueda generar un informe para verificar el estado y qué proceso está en riesgo de atrasarse o en riesgo de fallar. Y a través de este informe se pueden establecer medidas necesarias para la corrección y la prevención de inconvenientes en la ejecución. Es importante aclarar que la importancia de un buen sistema de control radica en que se aplique en cada etapa del proceso a fin de retroalimentar toda la planeación, toda la programación para ir actualizando al día cada uno de los procesos. Entonces, las ventajas de implementar un sistema de control son, primero, que brinda información que se puede analizar en términos de calidad y de cantidad. Con esta información se puede generar informes, se pueden analizar los informes, se pueden identificar errores y brindar soluciones oportunas, ayudando a eliminar la duplicación de actividades por mal desempeño o construcción. Y bien sabemos que esta duplicidad de actividades es más tiempo y más costo, y normalmente eso es lo que se debe de evitar para quedar bien respecto al cliente, por así decirlo. Además, brinda un sistema de retroalimentación que obliga a que el proceso se mantenga dentro de la programación. Es decir, ese proceso de retroalimentación dentro de cada etapa del proyecto va a servir para que nosotros mantengamos actualizado esa programación para verificar cómo estamos con el tiempo, qué actividad corre el riesgo de retrasarse, si esa actividad tiene holgura, si podemos desplazar o posponer esa actividad y enfocarnos en una actividad crítica que sabemos que no puede retrasarse y según nuestro análisis sí se va a comportar de esa manera, se va a atrasar y vamos a tomar esa decisión. Le agregamos más recursos, duplicamos turnos, traemos más equipos, conseguimos más herramientas porque vamos a agregar más gente. Entonces eso nos da una pista de cómo vamos a retroalimentar esa programación y qué vamos a disponer. Y de esa manera permitir una mejor gestión de los recursos humanos o materiales en nuestro proyecto. Entonces, como mencionábamos, es importante implementar en cada fase del proyecto un sistema de control. Y a medida que el proyecto vaya avanzando y el proceso o la etapa de ejecución llegue a su clímax, ¿verdad? Llegue a su punto más alto, los sistemas de control también van a encontrar su punto más alto. ¿Por qué? Porque mientras más procesos hayan, más procesos voy a tener que controlar.
Por tanto, es más probable que se cometan errores. Por eso es la importancia de implementar un sistema de control más estricto, más complejo, que abarque la cantidad de obras que se están realizando en ese momento, a fin de brindar un sistema de seguimiento y a disminuir y ayudar a disminuir los errores y los atrasos, ¿verdad? Para evitar todos esos inconvenientes que puedan surgir. Ahora, vamos con los tipos de controles. Los tipos de controles se pueden dividir en técnicos y administrativos dentro de un proyecto. Cuando hablamos de controles técnicos nos vamos a referir a las cantidades de obra, a la calidad de obras, cómo nos estamos comportando respecto a la programación, a los materiales o a los equipos. Y cuando ya hablamos de controles administrativos se refiere a cotizaciones, compras, suministro, inventario, entre otras labores meramente administrativas dentro del proyecto. Dentro de estas actividades principalmente vamos a destacar 4 que van a ser el control de costos, el control de gestión interna, el control de programa y presupuesto y el control de calidad. En este caso, el control de costo tiene como función principal medir de una manera ordenada los gastos del proyecto, con el fin de poder compararlos con los presupuestos y tomar medidas correctivas si se están gastando de más, si se está derrochando de una u otra manera el dinero, ¿verdad? Porque se debe de mantener un flujo adecuado respecto a lo presupuestado. Para que este sistema de control sea eficiente, normalmente se toman como criterio básico o criterios principales los gastos versus la obra hecha. Es decir, yo mido en función de cuánto gasto, cuánto hago. Y de esa manera tengo un parámetro sencillo de comparación. Es importante también que cada gasto esté debidamente identificado para poder ser asignado fácilmente a alguna tarea o subtarea y así poder comparar con el parámetro de presupuesto. Este sistema de costo se debe de implementar de una manera periódica, es decir, vamos a tener un periodo semanal, quincenal o mensual en el cual se va a brindar un informe. Sin embargo, la información se debe actualizar en el día a día para evitar confusiones respecto a alguna factura, alguna recepción de material. El control de costo es importante implementarlo desde que se adjudicó la obra a nivel de que el presupuesto ya se aprobó, para de esa manera tener un sistema de control apenas se hagan las primeras contrataciones y adquisiciones y desde un primer momento llevar un control preciso de lo que se va haciendo. Es importante un sistema de control porque brinda información importante para lograr objetivos como disminuir costos, recopilar estadísticas, prever los recursos de caja, revisar el presupuesto y obtener una información contable del proyecto. Respecto al control de calidad, un control de calidad está claramente definido cuando ustedes se adjudican el proyecto. ¿Dónde está esa información? Esa información normalmente la vamos a encontrar dentro de los contratos o dentro de los planos. En caso de que tengamos alguna duda respecto a esta información sobre la calidad, es importante que solicitemos las aclaraciones de manera temprana a fin de no generar alguna ineficiencia o que se repita este trabajo. Ejemplos de ello, en los planos, por ejemplo, podemos encontrar las notas generales que nos hablan sobre la calidad de los acabados, la marca de algún mobiliario, la proporción o dosificación de las mezclas, alguna norma respecto al Reglamento Nacional de la Construcción, al Instituto Americano del Concreto, a la ISC o cualquier otra norma que aplique para los materiales que estamos utilizando. Por ejemplo, ahí tenemos dos ejemplos que nos dice sobre el suelo cemento, que nos indica que su mezcla debe ser homogénea, que la capa de suelo debe de ser de 13 centímetros y que debe de cumplir con una compactación del 95% del Proctor modificado. O por ejemplo nos habla sobre el tipo de material, que debe de ser de tipo tráfico y que su resistencia debe cumplir con lo establecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no cumplimos con este control de calidad? Ya mencionábamos que se van a generar reclamos, ineficiencia o repeticiones de trabajo y sobre todo también que afecta nuestra imagen como profesionales del área, ya que es deber de todo profesional garantizar la calidad de sus obras.
Respecto al control de programa y presupuesto, generalmente en la obra civil a veces nos vamos a encontrar con que se contratan servicios de terceros y estos deben de ser controlados a nivel de avance y de costo, ¿verdad? Comparando programa y presupuesto establecido. Para el caso de los programas es importante considerar que se deben de describir los métodos de ejecución, es decir, si se va a excavar de manera manual o se va a hacer con equipo. En el respecto a las cantidades de obra, se refiere a cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos, cuántos metros lineales o cuántas unidades de obra se van a realizar. En la parte de los recursos destinados debemos de hablar del número de turnos, de la cantidad de máquinas, de la cantidad de personas. Respecto a las interferencias y limitaciones, ahí tenemos que hablar que si estamos trabajando en la reparación de una tubería en una calle muy transitada, nos vamos a encontrar con el riesgo de que haya tránsito eventual y por tanto debemos desviarlo, o que nos toque trabajar de noche, vamos a tener poca visibilidad y que nos vamos a tener que auxiliar con torres de iluminación. O si el programa ya está comprometido, ¿verdad? Entonces debemos de recurrir a nuestros diagramas de secuencia, nuestros diagramas de Gantt, nuestras redes o el método que utilizamos para definir el programa de obra y así identificar qué actividades tienen holgura, cuáles no, cuáles son críticas y de esta manera llevar un control de que todo se está haciendo conforme a la programación. Recuerden que no solo se programa tiempo, se programan recursos, se programan las cantidades de obra, se programan los avances. Y respecto a los presupuestos se deben de definir o tener bien claro los costos unitarios, las cantidades de obra, los cargos por gastos indirectos y generales, los montos por imprevisto y el flujo de desembolsos. De esta manera podemos establecer criterios que nos van a ayudar a medir de manera periódica los avances y el uso de los recursos y compararlo con lo previamente establecido. Recordemos que a un mayor tamaño de proyecto debemos de destinar un mejor control, desarrollar algo más complejo que abarque toda la información que nosotros necesitamos, ya que un control insuficiente de estos aspectos entorpecería el trabajo y aumentaría los costos de operación y pondría en riesgo todo el proyecto que estamos realizando. Los controles de gestión interna son aquellos que se encargan de que existan los programas adecuados. Es decir, estos programas son ejecutados por la gente de cargos superiores, que tienen como objetivo que se cumplan cada cosa establecida dentro de cada área. Es decir, que se obtengan los permisos de construcción, que se realicen de manera correcta los estudios requeridos para algún material, que se cumplan con los planos, que se hagan las cosas como deben de ser, ¿verdad? A fin de medir un progreso, a fin de medir los costos y que se tomen las medidas de prevención correcta. Para realizar un correcto control de gestión interna, se debe de definir claramente quién está a cargo y hasta dónde está limitado cada uno, con el fin de que no se entorpezca el proceso de otra área. Que se hagan las cosas de la manera que y que no venga, por ejemplo, el área de costo a decir, mira, estás poniendo un material demasiado caro, pero sin embargo va a venir el de calidad y va a decir, no, se está poniendo el material que realmente se necesita. Esto debió de estar previsto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer acá? En vez de interferir en un proceso de otra área, lo que se hace, ok, reunámonos, vemos qué pasó, por qué no cuadran los números y así llegar a una solución temprana y solucionar un problema, en este caso de flujo de caja que no corresponde a lo previsto. Y por tanto, esto demandaría una autoridad bien jerarquizada para que los mandos superiores puedan tener un control de la obra y así evitar esa generación de conflicto de poder entre diversas áreas. Respecto a los niveles de control, primero vamos a hablar del tamaño de control. Un megacontrol es aquel que se ejerce sobre un grupo de proyectos. Normalmente este megacontrol es responsabilidad de los gerentes de primera línea que tienen a su cargo varios grupos de trabajo de diversos proyectos o áreas. Un macrocontrol es aquel que ejerce un jefe de proyecto o líder de un proyecto y a veces puede aplicar a un área específica, concentrándose en las tareas y programas de este proyecto.
Y un microcontrol es aquel que debe ejercer cada persona dentro del equipo de trabajo, tomando como base el plan estratégico, es decir, que se cumplan las estrategias para realizar los objetivos propuestos. Tomando esto como referencia, podemos establecer diferentes niveles de control dentro de una organización. Por ejemplo, el nivel 1 habla sobre los programas de proyecto, y esto lo vamos a hablar a nivel de gestión, y se refiere a un megacontrol, ya que el programa transversal del conjunto de proyectos, es decir, un gerente de primera línea va a tener un programa de programas, es decir, entender cómo se van a comportar todos los programas dentro de una empresa. Cuando hablamos del nivel 2 nos referimos a proyecto, que también está a nivel de gestión, y esto se refiere a un macrocontrol, donde cada proyecto va a tener su propio líder o gerente de proyecto, en el cual va a estar pendiente meramente de lo que abarca ese proyecto en específico, en lo que respecta a sus tareas y su programación. El nivel 3, el nivel de las tareas, sigue a un nivel de gestión, pero se convierte en un híbrido de macro y microcontrol. ¿Por qué? Porque desde la gerencia o el jefe de proyecto se debe de saber sobre las tareas, pero a nivel de áreas también se debe de estar al tanto de cómo se van desarrollando. Y el nivel 4 establece un microcontrol, porque mediante esas subtareas cada área va a disponer de los datos de control de tiempo, calidad, costo y desempeño de los recursos. Es decir, cómo se está comportando ese paquete de trabajo y cómo está resultando el esfuerzo o empeño que esa área le está disponiendo a esa subtarea. Cuando hablamos de vigilancia de proyecto, vamos a entenderlo como el monitoreo de una o varias acciones. Esa es su definición. Entonces, esta definición de vigilancia en los inicios de la teoría de la administración era considerada como un sinónimo de control, ¿verdad? Era la primera idea que se tenía de control, que para controlar algo vos tenías que vigilarlo. La aplicación de este concepto como control realmente es una gran ventaja porque permite su aplicación de una manera sencilla. Contar lo que se produce versus los valores estándar, es decir, lo que se hace contra lo que yo tenía programado, y de esa manera puedo obtener datos de una manera sencilla y me permite saber dónde estoy ubicado respecto a lo que yo podría medir. Ahora, el primero de hablar de la vigilancia como un método de control fue Henry Fayol. Ya hemos hablado bastante de Henry Fayol, y entonces él define el concepto de control y sus características, en las que lo divide en carácter de vigilancia, oficina de control, oportunidad, autoridad, delegación e importancia. Respecto al carácter de vigilancia, Fayol postula de que se debe establecer el control, y este va a consistir en verificar que todo se realice respecto a un programa adaptado a las órdenes impartidas y que se siga bajo los lineamientos impartidos por la empresa, y así se van a poder medir errores y corregir de una manera oportuna, y que tenemos que ver esta vigilancia desde un carácter comercial, desde un carácter técnico, desde un carácter financiero, desde un carácter de seguridad y desde un carácter contable, y que todas estas operaciones de vigilancia se pueden ejecutar a diferentes niveles de la jerarquía organizacional. Cuando habla de una oficina de control, Fayol nos dice que debemos de contar con un personal especializado, es decir, un verificador, un inspector, un supervisor que adopte las medidas de control y permita medir en términos de calidad o cantidad. Cuando habla de oportunidad, se refiere a que el control debe de ser oportuno, debe de hacerse en el momento correcto, a fin de evitar que sea muy tarde y generar una operación inútil que lleve a alguna repetición y obviamente a un mayor costo. Cuando se refiere a autoridad y delegación, indica que se debe de tener en claro que los datos recopilados, alguien debe de tomar decisiones, y que esta decisión se tome en cuenta, que no se pueda desestimar. ¿Por qué? Porque debe estar claro quién es el que lleva la voz de mando dentro del proyecto, y así evitar algún entorpecimiento o usurpación de funciones
para que no se crucen los datos, para que no se cruce el objetivo del proyecto y se sigan los lineamientos estratégicos propuestos. Y que la importancia de un buen control es un excelente auxiliar para la dirección de la obra, ya que proporciona información indispensable y que esta vigilancia jerarquizada sería incapaz de suministrar. Entonces, un control debe de ejercerse sobre cualquier aspecto de la empresa y depende de las autoridades o de la dirección que su funcionamiento sea eficaz, ya que un buen control previene que las sorpresas terminen generando incertidumbre o catástrofes dentro del proyecto. Dentro de los sistemas de control podemos utilizar auxiliares, en este caso la retroalimentación por fotografía, el cual es un mecanismo de control sencillo, que además de los informes da valor agregado a través de las imágenes, ya que no es lo mismo que a una persona le digas, hicimos un movimiento de tierra de 20 metros cúbicos, a que le digas, así era inicialmente, así fue cuando ya realizamos el movimiento de tierra. Sobre todo es importante cuando estos informes se le brinda al cliente y este cliente no tiene conocimientos sobre obra civil. Entonces, esto permite comparar de una manera visual dos estados de la obra en diferentes periodos y se hace de fácil comprensión. Y es importante captar lo que realmente se quiere reflejar a fin de brindar solo la información necesaria, evitar esa información inútil que va a generar más bien más trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hablar de cuánto muro se realizó sobre un eje, yo le tomo foto al muro el primer día de obra, le tomo foto al muro cada día que voy ejecutando y así el último día yo puedo generar una línea de tiempo en la cual puedo mostrar cuánto se avanzó cada día y puedo mostrar un progreso semanal. Incluso puedo comparar solamente el primer día y comparar el último día del periodo que yo quiero estudiar o brindar un informe. Es importante que además en esta retroalimentación por fotografía se utilicen los medios adecuados. Y un medio adecuado, una ventaja es que tenemos el teléfono de nuestro móvil. Pero se debe de procurar que realmente abarque lo que queremos, que tenga la resolución necesaria para poder mostrarlo y que se puedan apreciar los detalles. Igualmente hacer el uso de las tecnologías que se van a ir disponiendo en función de cómo vayamos avanzando. Por ejemplo, el uso de sistemas de drones o en algún momento podría disponerse de recorridos virtuales en la obra, que no está tan alejado de la realidad y pueden ser un auxiliar de este mecanismo de retroalimentación por fotografía. El control por contacto directo se refiere a ir a la obra y tomar los datos requeridos para poder establecer un informe de control. Es la manera más común, la manera más sencilla, ya que generalmente los encargados de la obra, los encargados del control, se encuentran en el sitio. Pero podríamos aplicar este concepto también en lo que se refiere a que existe una oficina de control meramente de la empresa que abarque todos los proyectos o la visita de algún cargo jerárquico superior. La ventaja de este método es que permite verificar de primera mano las medidas, la calidad, la cantidad o el avance de la obra, entre otros. En este método es común utilizar auxiliares como listas de revisión, fotografías o videos. El control a partir de listas de revisión o checklists es la manera más eficiente de realizar una inspección o control. ¿Por qué? Porque cada control o cada formato que vayamos realizando está diseñado específicamente para el propósito que queremos, con el fin de recolectar solamente los datos necesarios y de una forma ordenada que sea de fácil entendimiento para todos los interesados. Porque muchas veces ocurre que el encargado de control no es el que procesa la información. Él levanta un formato de control y luego lo pasa hacia un auxiliar o a algún cargo encargado meramente de control a fin de generar un informe de lo que está ocurriendo dentro del proyecto. Generalmente estos formatos son de avances, de materiales, de recursos, de cronogramas o de costos. Ejemplo de tipos de control o formatos de control a través de listas de revisión son
de faenas específicas, por ejemplo, como el trabajo en los andamios. Verificar que si se cuenta, si no se cuenta o si no se cumple con los estándares establecidos, en este caso, por ejemplo, con el trabajo en andamios o con las faenas de trabajo en altura. Si los andamios son certificados, si cumplen con las normas de seguridad, si cuentan con sus dispositivos, o que si al trabajar en altura se encuentran con redes de seguridad, que si la gente posee arnés, que si se cuenta con líneas de vía. También en cada etapa y proceso, por ejemplo, en lo que tiene que ver desde un inicio con las llenas de concreto, podemos ir verificando desde el estudio de plano hasta que se cumplan las cantidades en la obra, que se cumpla con la dosificación, verificar formaletas, verificar que se cumplan los refuerzos, que esté preparado realmente para la llena y que cuando ya esté lleno todo cumpla con su localización, con su plomo y su ajuste. Estos son controles sencillos. O por ejemplo, para una excavación de zapata corrida o de alguna vía de fundación, verificar que se conozca el terreno, que si hay algún riesgo, ¿verdad? Como por ejemplo que dentro de la misma área de trabajo ande alguna compactadora que vaya a causar vibración y pueda provocar algún derrumbe. Y que si existen, qué sé yo, planos de alguna tubería eléctrica o de agua, que pueda pasar por la zona en la que vamos a excavar y así saber si vamos a afectar o no un servicio. Y ya cuando se esté en ejecución, verificar que se ubicó bien, que existan las plataformas en caso de que vaya a pasar algún vehículo, que se revisen los taludes de la excavación, que si está señalizada el área de excavación, entre otros parámetros importantes a considerar dentro de la obra. Recuerden que estos formatos van a estar muchas veces definidos por lo que quiere la empresa, pero otras veces también va a ser función de nosotros el elaborar un formato de control para el aspecto que nos indiquen, a fin de que controlemos de manera correcta y sepamos qué es lo que se está controlando a fin de verificar que las actividades se realicen de manera correcta. Por tanto, es que ustedes deben de saber qué es lo que se requiere para elaborar el formato correcto para lo que se requiere. También pueden elaborar un checklist general antes del inicio de la obra, por ejemplo, respecto a la gestión, identificar los aspectos básicos a nivel de administración, por ejemplo. También que se cuenten con las instalaciones como baños, como comedores y vestidores para los trabajadores. La señalización de la obra, que estén señalizados dónde es la entrada, que dónde deben de ocupar el equipo de seguridad o qué equipo de seguridad, que dónde está ubicado el equipo de primeros auxilios, dónde está ubicado un extintor, dónde hay líneas de alta tensión, dónde hay excavaciones, etcétera. O dónde están los equipos de emergencia, ¿verdad? Como los extintores, los botiquines, que si hay un listado de teléfonos de emergencia y se puede acceder fácilmente a él, o donde se van a copiar los materiales dentro de la obra. Se pueden establecer también controles mediante diagramas de barra. Estos controles por diagramas de barra pueden ser por porcentajes o pueden ser por colores. Respecto al método por porcentaje, se utiliza un diagrama de Gantt o un diagrama de barras y se puede indicar en él cuánto porcentaje de avance se ha realizado. Esto es de manera sencilla, qué sé yo, para el día 10 yo debería de tener realizado el 100% de la obra. Entonces yo el día 6 mido mi avance y digo, para el día 6 yo debería de tener por lo menos el 60%. Y a la hora de recopilar mis datos, me doy cuenta de que solo tengo un avance del 50%. Es decir, llevo un retraso en la obra. Y de esa manera yo puedo identificar cuánto necesito o qué medidas necesito para encaminar el curso de la actividad. En el caso del diagrama de barras por colores, lo que hago es determinar un color para indicar cada corte o avance de la obra y asignar colores por equipos de trabajo o por actividades a realizar. De esta manera yo me puedo dar cuenta a qué actividades corresponde cada color o en cuánto tiempo por semana se debería de haber terminado alguna actividad, o incluso puedo asignarle esos colores a cada grupo y saber cuándo interviene cada uno de los grupos de trabajo dentro de la línea de tiempo.
Una vez realizados los sistemas de control por el método que nosotros estimemos conveniente, procede el sistema de recopilación y análisis de esto. De esta manera podemos obtener informes en los cuales podemos evaluar el desempeño y el comportamiento de la obra y de esta manera pronosticar el comportamiento. Haciendo esto, podemos entender qué es lo que podríamos esperar y de esta manera poder tomar las decisiones para las medidas preventivas o correctivas dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Estas medidas de corrección y prevención suelen resultar ser órdenes de cambio, abastecerse de material, actualizar el cronograma, aumentar o disminuir los recursos, el mantenimiento de equipos, entre otras cosas. El éxito de una evaluación o pronóstico depende de que entendamos que los procedimientos de control son parte de la empresa y que estos se van a ver influenciados por sus normas o costumbres. Es decir, que cada empresa puede tener establecido un mecanismo de control y nosotros debemos de cumplir a rigor lo que nos establecen a fin de generar solo la información necesaria y lo recomendado por la empresa. Además, que los sistemas de control que no se adecúan bien a las estructuras organizacionales resultan ser ineficientes y generan conflictos. ¿Por qué? Porque al no implementar o capacitar a los trabajadores dentro de ese sistema de control, de cómo funciona, al final voy a generar o información excesiva o información que sea muy poca, y de esta manera yo transmitir un informe no voy a abarcar toda la información necesaria y se pueden generar problemas dentro de la obra o incluso reclamos entre áreas sobre de quién era la responsabilidad de recabar esa información. Otro aspecto a destacar para el éxito de una evaluación es que si el sistema de captación e información es complejo, recopilará demasiada información que puede llegar a ser inútil y sería trabajo extra con resultados. Por eso, el sistema o método de control que nosotros vamos a realizar debe de estar adecuado a la realidad del proyecto que estamos realizando, ¿verdad? No vamos a implementar un sistema de control demasiado complejo en un proyecto de una casa súper pequeña en la cual nos basta con conocer la información necesaria que nos van a pedir nuestros superiores para evaluar el control del proyecto. Y que la delegación de la autoridad y la dirección debe estar orientadas por los objetivos, es decir, que todos debemos de tomar dentro de un proyecto los mismos objetivos comunes y mediante este lograr una motivación del personal, que el personal se sienta parte de la empresa y sienta cuando un objetivo no se cumple que deben de tomar una responsabilidad de superar esa deficiencia a fin de encaminar el proyecto sobre la misma línea de tiempo y optimización. Respecto a los métodos de control y ejecución, el método va a depender muchísimo del tamaño del proyecto y de la empresa, ya que a mayor tamaño se vuelve un sistema más complejo y a menor tamaño un sistema más sencillo. Las premisas básicas de un modelo de control son las siguientes. Se debe de contar con un patrón de medición de las actividades. Se debe de contar con la delegación de una autoridad a fin de que se tomen las decisiones o acciones correctivas de manera temprana. Y que debe de existir una sinergia entre los sistemas de planificación e información con el fin de que estos sean rápidamente actualizados. Un sistema de control básico o tradicional dentro de una empresa es el siguiente. Los encargados de cada área recolectan la información según los formatos establecidos y estos datos se preparan en un informe periódico de avance hacia los encargados de control. Este informe es analizado por los encargados del control y estos presentan un informe de análisis al jefe de proyecto. El jefe de proyecto toma las decisiones sobre las medidas preventivas o correctivas necesarias a los encargados de cada área del proyecto. Los encargados de esta área implementan las medidas brindadas por el jefe de proyecto y este proceso se vuelve cíclico dentro de la obra a fin de retroalimentar la programación y la ejecución y saber si los problemas se han corregido o han surgido unos nuevos. Básicamente este esquema es el siguiente. Existe una oficina de seguimiento y control y los encargados de cada área
brindan un informe de avance hasta esta oficina de seguimiento y control. Esta oficina de seguimiento y control le brinda los análisis y conclusiones de estos informes de avances hacia el jefe de proyecto, y el jefe de proyecto baja instrucciones hacia cada encargado de área y se repite el proceso. Se generan informes de avance sobre estas instrucciones, se va a la oficina de seguimiento y control para procesarlo y de nuevo análisis y conclusiones sobre el proyecto. El papel de un jefe funcional dentro de toda esta organización es que solo se debe recurrir a él en caso de que el jefe de proyecto mire que hay una situación extraordinaria que necesite que intervenga el jefe funcional dentro de este proceso para brindar una instrucción. Recordemos, el jefe funcional solo entra en caso de situaciones extraordinarias. Un sistema de control básico modificado es el siguiente. Se establece una oficina de seguimiento y control que depende o está a cargo del jefe de proyecto. Los encargados de esta área envían informes, o los encargados de cada área envían informes de avance al personal de seguimiento y control. Con estos datos, la oficina de seguimiento y control ordena, integra y envía un informe a los encargados de área y al jefe de proyecto. Con este informe, los encargados de área desarrollan un plan de medidas correctivas o preventivas. Una vez desarrollado este informe, se produce una reunión entre los encargados de área y el jefe de proyectos a fin de dar cuenta del estado de la obra y detallar las medidas correctivas o preventivas que vayan a ser necesarias. En caso de no conciliar un resultado respecto a estas medidas, se puede reforzar con el jefe funcional a fin de conciliar los resultados de todas las áreas. Solamente se va a recurrir a estas autoridades superiores, a estos estratos superiores de la organización en situaciones extraordinarias, recordemos. Entonces, un esquema de este sistema de control es el siguiente. Los encargados de cada área le brindan un informe de avance a la oficina de seguimiento y control. La oficina de seguimiento y control no solo le da el informe integrado al jefe de proyecto, sino que también le informa a los encargados de cada área, los cuales tienen como función en este momento detallar una serie de medidas correctivas o preventivas, a fin de que cuando se dé la reunión entre jefe de proyecto y encargado de área, se pueda conciliar un resultado de estas medidas y de esta manera brindar cuentas y soluciones al jefe de proyecto. Y recordemos que el papel de jefe funcional solamente interviene en situaciones extraordinarias. Ahora, también se puede desarrollar un sistema de control según la metodología PMI en base a los criterios del PMI, considerando cada una de las áreas de conocimiento que existen en un proyecto y relacionándolas con un proceso dentro del proceso de monitoreo y control. Es decir, el área de conocimiento de integración del proyecto, dentro de sus procesos de monitoreo y control, tiene el monitoreo y control del trabajo del proyecto y realización del control integrado de los cambios, es decir, monitorear cómo se va desempeñando. Y una vez monitoreado, se debe de realizar un control de esos cambios, es decir, aquí se cambió tal fecha por tal atraso y anteriormente era esto. Y así sucesivamente con cualquier actividad. Aplica lo mismo para el alcance del proyecto, el tiempo del proyecto, los recursos de comunicación, la calidad, los costos, los riesgos, las adquisiciones y los interesados del proyecto. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tomando en cuenta esto, desarrollando un sistema para un sistema de control de las adquisiciones, por ejemplo. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Primero, debemos de tomar en cuenta un plan de gestión y alcance, es decir, cuáles son los objetivos planteados, cuál es nuestra estrategia. En base a esto, diseñar las actividades requeridas para llevar a cabo lo que yo me planteé en mi plan de gestión de alcance. Identificar qué materiales necesito para diseñar estas actividades y lograr el plan. Definir los tiempos de llegada de cada material. Definir la recepción de cada material
y definir cómo se va a entregar y distribuir estos recursos obtenidos. También debo desarrollar un mecanismo de verificar la calidad de los materiales que requiera, verificar inventarios comparándolos con la calidad que necesito versus la cantidad que tengo, Disponer de una estructura de desglose de trabajo para saber qué actividades van a demandar qué material y de qué manera se va a entregar o se va a repartir este material, y de esta manera se puede definir los tiempos y realizar estos tiempos en un diagrama de red para tener un control detallado, y estos resultados se van a expresar de una manera en la cual todos comprendan cuál es el proceso y quién va a entender las responsabilidades. Para entender cómo se va a dar el proceso, puedo recurrir a un flujograma en el que inicie el proceso. Y la primera pregunta respecto al planteamiento que yo me hice fue que si los materiales están identificados para su correcta ejecución. Si no está identificado, se procede a identificar cuáles son los materiales. Si ya está procesada la identificación, se proyectan los tiempos de llegada. Para ejecutar esta fase, se pregunta, ¿están proyectados los tiempos? Si no están proyectados, se deben de proyectar con los proveedores. En caso de que sí ya estén proyectados, se deben de recibir materiales. Para poder recibir materiales, la pregunta es, ¿hay espacio y documentación requerida? Si no se dispone, entonces disponer del espacio y los documentos. En caso de que sí, continúa con la entrega y la distribución. La condicionante de este proceso es, ¿están listos los materiales para distribución y entrega? Si la respuesta es no, el proceso que sigue es clasificar conforme a necesidades y aplicaciones. Si la respuesta es sí, es que se debe de verificar su calidad. La condicionante de la calidad es que si los materiales presentan el certificado de calidad. Si no lo hacen, se debe de solicitar este certificado a los proveedores. En caso de que sí, se deben de verificar los inventarios. Si se tiene un reporte de inventario versus necesidad, pues se procede al fin. En caso de que no, se deben de identificar y disponer del espacio en caso de que se requieran. Y así fácilmente obtenemos un flujograma de cómo se va a realizar el proceso a proceso de la etapa de abastecimiento de los materiales hasta su distribución. Y también vamos a entender qué es lo que se va a entregar o qué reporte se va a entregar y quiénes son los responsables de llevar este control. Los tipos de materiales, las unidades de entrega, la trazabilidad de la llegada, remisiones de entrega, cantidades, destino, documentación adicional de soportes, soportes de calidad, soportes de seguimiento, soportes por inventario, y que la mayoría de ellos van a estar a cargo, en este caso, del residente de obra, y después otras funciones se van a dividir con el almacenista, con el encargado del almacén, y otros con el responsable auxiliar de ingeniería o con el departamento técnico de los materiales. Y con esto, muchachos, llegamos al fin de la presentación. Es importante que entiendan bien el tema de los conceptos del seguimiento y el control, ya que se vuelve una parte vital de cada proyecto a fin de que se concluya de una manera exitosa, que se cumplan los parámetros establecidos, los objetivos previamente definidos, y que a su vez, como profesional, como empresa, se tenga una buena imagen de uno dentro del campo. Se deben de establecer los criterios necesarios, se deben de establecer los parámetros necesarios a fin de que un control sea exitoso, ¿verdad? Ya que forma parte de su responsabilidad como profesional. Lo invito.